¿Se podría decir que lo que vas a traer ahora es la sorpresa deportiva en los últimos meses? No, ¿por qué sorpresa? Ayer Platense ganó y se enteró todo el país. No, pero digo, es la sorpresa que traes vos, no, digo, el desarrollo platense, campeón. Sí, ayer justamente Platense hizo historia, se coronó campeón de la primera división por primera vez en su historia encima, ¿no? Con un golazo ahí de Mainero se llevó la victoria ante Huracán en una noche santiagueña ideal, allá calorcito, acá con mucho frío, pero bueno, fue una fiesta en el Madre de Ciudades para toda la gente de Platense que se fue hasta allá. Mucha gente llegó Platense, mucha gente llegó Huracán, párrafo aparte, porque decían, le querían bajar el precio un poco a la final. Para mí, dos merecidos que tenían que estar ahí, porque eliminaron a los más grandes y los más grandes no llegaron ahí porque no le dio el cuero. Entonces, alto camino. Los dos merecidos finalistas, bueno, se la llevó, terminó la gloria, se la terminó llevando obviamente Platense. Pero a nosotros nos quedó una imagen que fue la de Sergio el Negro Gómez, uno de los entrenadores de este Platense campeón. Y digo uno porque recordemos que es una dupla técnica conformada por Fabio Orsi. Y a Sergio Gómez se lo vio ahí desbordado por la emoción, ¿no? Con lágrimas en los ojos, ¿no? Con todo el pasto toda la mano mojada, el pasto lleno, en la mano lleno de pasto, dedicando el triunfo al cielo, ¿no? Mirando, y se cansó de decir que fue dedicado a su madre, ¿no? Por eso la mirada al cielo. Una imagen que es parte de todo un laburo, ¿no? De una historia de esfuerzo, de lo que le costó, y ante todos los pronósticos puso a Platense como el nuevo campeón del fútbol argentino, y que desde el barrio San Antonio de Granburg llegó a la cima del fútbol argentino. Mirá Sí, vos. porque habíamos aclarado que Sergio el Negro Gómez es vecino del barrio San Antonio ahí de Granburg. Callao y Yatasto, Las Vías, más o menos queda el barrio ahí de Granburg, más cerca, casi pegado a Pablo Nogués, pero bueno, ya eso forma parte de Granburg, y se lo vio, ¿no? Con la voz quebrada por la emoción, ¿no? Sus primeras palabras fueron un sentido homenaje ahí a su madre, reflejó, ¿no? Todo este esfuerzo por la temporada, sino también todo el camino recorrido, ¿no? Por el club, el significado de un campeonato tan anhelado. No sé si poco esperado, porque un técnico para mí se prepara para ser el mejor y para ganar absolutamente todo, pero sí quizás poco esperable, en los pronósticos poco esperable, y los difíciles pasos que tuvo que hacer en su vida para llegar hasta donde llegó, y nosotros vamos a contar ese recorrido que hizo Sergio el Negro Gómez, que es un ex futbolista, ahora entrenador junto a Fabio Orsi hace bastante tiempo. A los 12 años Sergio Gómez agarró, se levantó, se fue a tomar el tren solo con dos pibes del barrio, se fue a probar a Platense, caminó unas 16 cuadras de su casa hasta la estación de Nogués, porque en el barrio San Antonio, recordemos, a pesar de que queda en Granburg, está más cerca de la estación Nogués que la de Granburg. Se bajó en la estación Padilla del Belgrano Norte, caminó más de 20 cuadras hasta Parque Sarmiento, y así fue el comienzo como futbolista de Sergio Gómez, ¿no? Un comienzo como muy parecido al de muchos pibes y pibas también que van a buscar su sueño de ser futbolista, ¿no? De los barrios más humildes a intentar llegar a la gloria mundial que te da el fútbol, ¿no? Como futbolista se desempeñó de defensor, ¿no? O alguna alternaba de 4, pero jugó más de central. Bueno, debutó en Platense en la primera B en 2001. Luego pasó por su carrera a varios clubes del conurbano, sobre todo, y algunos clubes amateur. En San Miguel, por ejemplo, acá en el Trono Verde, jugó la temporada 2004-2005. Después tuvo su paso por algunos equipos del conurbano, como Acasuso en 2006. En Fénix, cuando hacía de local acá en Pilar en 2007. En Leandro N. Alem, que tuvo quizás su paso más extenso por un club, porque estuvo del 2007 al 2010, y en Dock Sud son algunos de los equipos en los que estuvo, ¿no? Entre otros. Después llegó la etapa como DT, ¿no? Y acá todo comenzó cuando el Negro Gómez tenía 29 años aproximadamente, estaba pensando en dejar el fútbol, una edad temprana para el fútbol. Fue convocado por Oscar Santagelo para sumarse como asistente en el club Fénix, que estaba en Pilar, recordemos, y la misma propuesta se le hizo a Fabio Orsi en su momento, quien también fue futbolista, y una historia un poco parecida en cuanto a la carrera, ¿no? Porque tuvo una lesión Orsi muy temprana y medio que lo alejó del fútbol. Había hecho inferiores en River y bueno, no pudo seguir su carrera, y que estaba dirigiendo a la Liga Escobarense en ese momento. Otro protagonista importante quizás para unir estas dos personas fue César Mancini,
sencilla, ¿no? Gerenciador en su momento de Fénix, después ahora presidente y dueño, podríamos decir, de Real Pilar, ¿no? Equipo que juega ahora la B Metropolitana. Para la temporada 2012-2013, porque ya sin Santajelo al mando decidió poner como dupla técnica a Orsi y a Gómez. Empezaron ahí su camino, ¿no? Los inicios fueron muy positivos para los dos, ¿no? Los primeros meses de gestión se quedaron con el reducido y el ascenso a la primera B Metropolitana. Luego continuaron su carrera en Deportivo Español, pasaron a Flandria, al equipo de Jauregui ahí en Luján, donde lograron algo imposible, ¿no? En el comienzo, una inundación afectó a todo Jauregui, que los obligó a entrenar al plantel en un colegio, todo el plantel entrenando en un colegio, pero luego de que todo el desastre pase, recordemos, Luján, una ciudad propensa a inundarse, últimamente no está pasando, hay que aclararlo también, pero bueno, era una constante ahí las inundaciones en Luján. Luego todo el desastre que pasó, el desastre temporal, convencieron a los dirigidos que podían conseguir el objetivo máximo, que era el ascenso a la Primera Nacional. Estamos hablando de la segunda máxima categoría, y con solo 9 goles en 19 partidos ascendieron a la Primera Nacional. Lograron algo imposible, de un equipo entrenado en una escuela con todas las cosas en contra, lograron el ascenso a la segunda máxima categoría del fútbol argentino. Parte importante de todas estas conquistas fue la relación que forjaron entre ellos. Gómez dijo, aprendí mucho de él, sigo aprendiendo mucho de él, es un hermano mayor, dijo, que es Gómez, sobre Orsi sobre todo. Suelen dividirse las tareas ahí. Sergio se lo ve más hablar, de hecho sale más en las conferencias de prensa. Podría animarme a decir que es el encargado de salir a hablar en las conferencias de prensa que el propio Orsi. Orsi quizás es la figura en la cual siempre enfoca las cámaras, porque o el que tiene que firmar las planillas y todo eso, pero Gómez no pasa desapercibido, es una dupla técnica, ¿no? Son equipo real. Exactamente, pese a que no pudieron mantener a Flandria en la categoría durante la segunda temporada porque descendieron, ¿no? Se fueron del club muy queridos por Flandria, y luego tuvieron un paso por Almagro, llegaron a San Martín de Tucumán, también tuvieron un paso hasta la pandemia y la anulación del torneo. Su equipo lideraba ahí la zona B, pero quedaron en la puerta de ascender. Lo mismo ocurrió en Ferro en 2021, cuando el club de Caballito estuvo muy cerca de volver a primera, porque renunciaron después, ¿no? de no conseguir no pudieron conseguir el ascenso y tuvieron que renunciar. El próximo destino sí cumpliría con el deseo de ambos, que era llegar a Primera División, que fue Godoy Cruz, porque en 2022 el Tomba los convocó. Cosecharon el 45% de los puntos, pero lo más importante es que lo sacaron de la zona baja, que era descender. Además, en la fecha 7 de la Liga Profesional 2022 vencieron a Marcelo Gallardo y todo su River por 2-0. Algo que tiene un historial a favor, ¿no? La dupla Orsi-Gómez, que es la de River. De hecho, eliminaron a River en esta liguilla, sobre todo en este playoff. Lo eliminaron en el Monumental nada más, y con una polémica con el penal y los minutos que adicionó ya el Falcón sobre todo. Llega el momento de Platense, 29 de febrero del 2024, miren la fecha encima, un 29 de febrero que sabemos que cada 4 años existe un 29 de febrero. ¡Qué tremendo! ¡Cuánta mística!, ¿no? Sí. Mal. Junto a Orsi llegaron como entrenador de Platense, club que saldría campeón. Pero acá tenemos que hablar de la importancia de Orsi, no solamente en su carrera, sino en su vida. Orsi fue muy importante para Gómez, no solamente por el camino recorrido, sino por la vida en sí. Gómez contó que es como un hermano mayor para él. Wow. Llegó a contar, dice, me llevaba a todos lados, me compraba ropa, porque la verdad que yo la plata que ganaba en el ascenso no la podía destinar al curso de técnico, entonces otras cosas tenía que hacer, e iba en el bolso y le vendía ropa a mis compañeros. El camino que recorrí me hace ser como soy hoy, y es lo que le transmito a los jugadores. Bueno, este mensaje de superador es una constante en Gómez. Lo dijo de que eliminó a River hasta la final, sobre todo, que salieron campeones. Y vamos a hablar de los orígenes de Sergio Gómez, que se crió en el barrio San Antonio ahí de Granbur. Un poco lo resume en este testimonio que vamos a escuchar, en el que lo brindó en el medio el show de Ferro, cuando estaba en su etapa de Ferro y estuvieron ahí nomás de ascender, pero no pudieron, que resume un poco sus orígenes y cómo es en persona Sergio el Negro Gómez. Vamos a escuchar. Pastelito. ¿Membrillo o batata? El original es de membrillo. Pero vos vas a la panadería y ¿cuál elegís? Yo pido de batata.
Mozo, mira, justo. A veces lo que creen que esto no es nada importante, es muy importante. Alguien que lo hizo Ahí le desde el acercan corazón, una bandeja llena de que lo pastelitos. hizo con sus Contamos propias en el manos. video. Estas cosas no tienen precio. Eso hablaba con los jugadores, que no hay plata que pague la gloria, no podés comprar gloria con plata. La gloria te la ganás, entonces esto tiene el mismo significado. Me recuerda mucho a mi vieja que era que hacía estas cosas y yo me crié vendiendo esto en las canchas. ¿En serio? ¿Vendías pastelitos? Pero esto es una... se está dando una casualidad total. Yo vendía esto, pan casero, todo, agarraba mi bicicletita y iba a vender, traer esos recuerdos cuando era chiquito porque tenía que ayudar a mi mamá porque no me sobraba nada. Me hace acordar a eso y mi vieja que uno la tengo, así que Mingo, me llegaste al corazón y no te imaginas cómo. Acá un mensaje, ¿no? Mingo era un hincha de Ferro que estaba contento por el presente, estaba atravesando Ferro y le regala una docena de pastelitos ahí. Entonces el periodista del medio, el show de Ferro, le entrega eso y entonces por eso le agradece a Mingo, que era el hincha de Ferro. Pero este audio rescata lo más importante que tiene Sergio Gómez, que dice que lo mejor es el dulce de batata, gente. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Claramente eso es lo mejor. ¿No? Sí, claramente. No, a ver, claramente acá cuenta los orígenes panadero, orígenes de que en la familia no le sobraba nada, una mamá sobre todo que no le sobraba nada, un tipo que fue criado sin su padre porque falleció de muy... no lo tuvo, perdón. Sí. Pero bueno, una mamá tampoco que ya no está, pero que constantemente le atrae el recuerdo sobre todo y le agradece por todo lo brindado. En un barrio con necesidades, ¿no? Y sobre todo a eso se le suma la pérdida nada más y nada menos que de un hermano para Sergio Gómez. Así que vamos a escuchar este testimonio que le brindó en Clank, el canal que tiene Juan Pablo Barqui. Vamos a escuchar. Perder un hermano es durísimo. Era muy difícil día a día, en general en el barrio, porque vos arreglás o a las piñas o a los tiros. Me acuerdo que un profe me dijo, vos por más que nos veas las cosas, porque te fuiste del barrio, algún día te van a llamar y te van a decir que tu hermano murió. Cuando lo sueño, que son pocas veces, y me despierto llorando y mi mujer no puede entender y le digo, no, soñé a mi hermano y siempre lo sueño feliz porque obviamente es lo que pasó y es el dolor más grande que tengo en mi vida, que todavía intento superarlo, pero no puedo. Todas las cosas que vivía yo no se las deseo a nadie porque yo nunca me imaginé que podía tener un revólver en mi mano, nunca me imaginé que uno quería buscar venganza. O sea, fueron muchas cosas en las cuales yo las exteriorizo y las cuento porque son cosas que suceden y pasan. Y también le quiero contar a cada chico, cuando vea esto, cuando ve las notas que doy, que hay otro camino, que es más largo, que es más duro, pero también se puede llegar, que puede cambiar tu vida. No solamente la plata fácil de robar, del vender droga. Ese camino no termina. Bueno, escuchábamos al hermano de Sergio, se lo mataron en el propio barrio y obviamente refleja la crudeza de las realidades, ¿no? Que algunas veces vivimos en nuestros barrios o cercanos, ¿no? Nosotros estamos muy cerca del barrio San Antonio ahí de Granbur en esta universidad y algunas veces miramos para otro lado. Todo esto igualmente refleja que es un tipo que no bajó los brazos, sí, que de esa miserias que tuvo que vivir, llegó a ser nada más y nada menos que campeón del fútbol argentino, ¿no? Con un platense. No es que agarró a River, agarró Boca, total. Fue con Platense, ¿no? Pero también no olvidó de dónde vino, a pesar de toda esta crudeza que tuvo que vivir en su barrio, en San Antonio, no olvidó de dónde vino, sus orígenes y cómo esa crudeza de alguna forma lo fortaleció. Si no, escuchemos esto que dijo en ESPN luego de salir campeón con Platense. Pasaba en la semana, me desperté y escuchando los manceros santiagueños porque es la tierra de mi mamá. Escuché mucho los manceros mientras quedé encerrado en la pieza hasta el mediodía. Y pensaba también, me puse a ver cosas de Facebook, que estaban los pibes de mi barrio, de San Antonio, que no tenían la posibilidad de tener el pack fútbol y lo escuchaban, me veían a mí, algo bastante feo, pero me veían a mí. Y hoy me mandaron mensajes, videos, todo que me iban a estar viendo, esos pasillos que tanto he transitado en mi barrio. Y a donde voy siempre, a donde vuelvo siempre, porque ahí está mi familia y ahí está esta personalidad que hoy tengo, este espíritu que me dio mi vieja de ser un luchador y es lo que intento hacer. Intentamos transmitir eso a los jugadores, que tenían que hacer un poquito más porque si no, no iba a alcanzar, que no se crean que nos sobraba algo porque no nos sobraba, pero sí siempre creíamos que podíamos ganar y siempre creíamos en nosotros y eso es muy importante. Bien, ahí escuchábamos dos justicias divinas para cerrar en este informe que hicimos sobre Sergio el Negro Gómez. La primera justicia divina cuenta que sus amigos del barrio, porque no tienen un mango, están
obviamente vienen de orígenes muy humildes, nos pagan el pack fútbol. Sí. Y ese testimonio lo brinda ESPN, una de las empresas que tiene dueña de los derechos Claro. de la transmisión del fútbol Sí, argentino. Una justicia ahí divina sobre todo. Y la otra justicia divina va un poco con el esfuerzo, ¿no? Una vida tan difícil que tuvo Sergio el Negro Gómez, que se esforzó mucho, tanto siendo jugador como técnico, en un barrio difícil, ¿no? De muchos los que hay en nuestro conurbano, que llega a ser campeón y encima con un club como Platense, la verdad que también forma parte de una justicia divina, porque encima de eso, ¿no? Uno labura, quizás hace un esfuerzo para llegar, para tratar de obviamente de ayudar a su barrio, de ayudar a sus amigos, de ayudar a su familia, a su mamá sobre todo. Entonces, bueno, acá en este Fingiendo Demencia conocimos un poco la historia de uno de los técnicos de Platense, campeón del fútbol argentino, Sergio el Negro Gómez. Miro para arriba, me despertó sobre la salsa, está la comida.